Esta noche te traigo varias historias de terror que podrían pasarle a cualquiera y que te van a dejar sin dormir. Desde casas embrujadas hasta encuentros inexplicables en la oscuridad, cada relato se vuelve más perturbador que el anterior. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que escucharás hoy no se olvida fácilmente. Me llamo Carlos, tengo 32 años, y hasta esa noche jamás había creído en nada que no pudiera explicar. Eran las 7:43 cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. En la pantalla apareció el nombre de mi abuela Elena. Contesté sonriendo, pero lo que vi me heló por completo. Su rostro estaba bañado en lágrimas, el maquillaje corrido y los ojos abiertos con un terror que nunca le conocí. Detrás de ella, el cuarto estaba oscuro, salvo por una lámpara que parpadeaba lentamente. Su voz salió entrecortada, como si le costara respirar. Me dijo mi nombre varias veces, apenas susurrando, y luego pronunció algo que todavía hoy me persigue. Carlos, no lo dejes entrar. Miré mejor la pantalla y noté una sombra inmóvil detrás de su silla, alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado. Le pregunté qué pasaba, pero ella solo lloraba y repetía que fuera rápido, que no tenía mucho tiempo. Tomé las llaves y salí corriendo sin siquiera cerrar la puerta. Durante el trayecto a su casa sentí una presión insoportable en el pecho. La llamada seguía activa y podía escuchar su respiración agitada, mezclada con golpes secos, como pasos lentos sobre madera vieja. En un semáforo me atreví a mirar la pantalla otra vez. Mi abuela ya no estaba frente a la cámara. Solo se veía el pasillo de su casa, oscuro y silencioso. Entonces, una figura cruzó al fondo, arrastrando algo pesado, y la llamada se cortó de golpe. Llegué en menos de 10 minutos. La casa estaba llena de coches y personas afuera. Mi madre salió a mi encuentro con el rostro desencajado. Antes de que pudiera hablar, me abrazó llorando. Me dijo que mi abuela había muerto esa misma tarde, alrededor de las 6, de un infarto fulminante. La miré sin entender. Le enseñé el teléfono con la llamada registrada hacía apenas unos minutos. Mi madre palideció al verlo, porque el número era efectivamente el de la casa. Entré sin pedir permiso y fui directo al cuarto de mi abuela. El ambiente olía a flores marchitas y alcanfor. Sobre la cama, cubierta con una sábana blanca, estaba su cuerpo. Tenía el rostro sereno, pero al acercarme sentí que la sangre se me congelaba. Sus mejillas estaban húmedas, como si hubiera llorado después de morir. Mi tía dijo que probablemente era humedad del ambiente, pero yo sabía perfectamente lo que había visto en la videollamada. Mientras todos estaban en la sala organizando el velorio, decidí revisar su habitación. Sobre la mesita encontré su celular conectado al cargador. La batería estaba al 100%. Lo desbloqueé con su fecha de nacimiento, como siempre hacía, y fui al historial de llamadas. Mi número aparecía como última llamada saliente a las 7:43 p.m. Sentí un escalofrío brutal. Lo peor fue notar que la duración marcaba exactamente 9 minutos con 36 segundos. Abrí la galería esperando encontrar algo que explicara todo, pero en lugar de eso, hallé un video grabado automáticamente a la misma hora. Lo reproduje con manos temblorosas. La grabación mostraba la habitación vacía. Mi abuela ya estaba muerta sobre la cama, inmóvil bajo la sábana. Sin embargo, la cámara captó cómo la puerta del closet se abría lentamente sola. Desde la oscuridad interior emergía la misma silueta alta que había visto detrás de ella en la videollamada. El video terminaba con el celular cayendo al suelo, como si alguien lo hubiera tirado. Cuando levanté la vista hacia el closet real, la puerta estaba entreabierta. Juraría que antes estaba cerrada. Me acerqué despacio, sintiendo cada latido retumbar en mis oídos. Al abrirlo, encontré solo ropa colgada y el olor penetrante del perfume de mi abuela.
pero en el espejo del fondo vi claramente el reflejo de alguien de pie detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Esa noche insistí en quedarme a dormir en la casa para acompañar a mi madre. Cerca de las 3 de la mañana, mi teléfono volvió a vibrar. Era otra videollamada de mi abuela. Contesté desde la sala en completo silencio. La imagen mostró el pasillo del segundo piso. La cámara avanzaba lentamente, como si alguien sostuviera el celular y caminara hacia mi habitación. Entonces, escuché su voz, apenas un murmullo. «Carlos, sigue aquí. No está conmigo. Está contigo». Sentí un frío subir por mi espalda. Corrí escaleras arriba y encontré la puerta de la habitación donde estaba durmiendo entreabierta. Dentro, la ventana estaba abierta de par en par, aunque yo la había cerrado. Las cortinas se movían con violencia pese a que afuera no había viento. Sobre la cama, alguien había escrito con un líquido oscuro una frase en la sábana. «Llegaste tarde». Toqué la tela y comprendí que no era tinta. Era sangre aún tibia. Desperté a todos, pero nadie me creyó. Mi madre aseguró que la sábana siempre había tenido esa mancha. Mi tío dijo que estaba alterado por la impresión de la muerte. Nadie parecía escucharme de verdad. Empecé a sentir que algo estaba mal con ellos también. Sus rostros lucían extrañamente vacíos, como si actuaran una escena ensayada. Incluso el llanto sonaba mecánico, repetitivo. Solo yo recordaba la llamada, la voz y la sombra. A la mañana siguiente fui a la funeraria para despedirme. Me acerqué al ataúd con el corazón acelerado. Mi abuela parecía dormir, pero al inclinarme sobre ella, sus párpados se abrieron de golpe. Sus ojos estaban completamente negros. Sus labios no se movieron, pero escuché su voz dentro de mi cabeza con absoluta claridad. «Nunca debiste contestar». Retrocedí tan rápido que tiré una corona al suelo. Nadie reaccionó. Era como si solo yo hubiera visto aquello. Esa misma tarde decidí revisar las cámaras de seguridad de la casa. Mi primo me ayudó a acceder al sistema. A las 7:43, hora exacta de la llamada, la cámara del cuarto mostró a mi abuela inmóvil en la cama. Pero unos segundos después, su cuerpo se incorporó lentamente sin ayuda, con movimientos rígidos antinaturales. Tomó el teléfono, marcó mi número y giró la cabeza 180 grados hacia la cámara antes de volver a recostarse. Sentí náuseas. Quise mostrarles el video a los demás, pero el archivo desapareció frente a mis ojos. La pantalla se puso negra y luego apareció mi reflejo. Detrás de mí, en el monitor, estaba la silueta alta observándome. Esta vez pude verle el rostro. No tenía ojos, solo una sonrisa demasiado amplia, abierta hasta las mejillas. Escuché un susurro junto a mi oído. Ella me dejó entrar cuando dijo tu nombre. Volví a mi departamento esa noche decidido a olvidar todo, pero al entrar supe que me había seguido. El aire estaba helado y todas las luces encendidas. Sobre la mesa estaba el celular de mi abuela, aunque juraba haberlo dejado en la funeraria. La pantalla se encendió sola mostrando la cámara frontal. Allí aparecía yo, de pie en la sala, y detrás de mí la sombra acercándose lentamente con esa sonrisa imposible. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada por dentro con todos los seguros puestos. Empecé a escuchar pasos en el pasillo de mi departamento, lentos y arrastrados, exactamente iguales a los de la llamada. El sonido se detuvo frente a mi habitación. Luego escuché la voz de mi abuela, clara, dulce, suplicante. «Carlos, abre, soy yo». Lo peor no fue oírla. Lo peor fue verla en la pantalla del celular, parada detrás de la puerta. No abrí. Me encerré en el baño con un cuchillo de cocina hasta el amanecer. Al salir, encontré la puerta principal completamente abierta. Sobre el piso había huellas mojadas que iban desde la entrada hasta mi cama. Me acerqué y descubrí que alguien se había acostado allí durante la noche. La almohada conservaba la marca profunda de una cabeza. En el espejo del cuarto, escrito con vapor, apareció lentamente mi nombre. Fui al cementerio convencido de que todo terminaría si enfrentaba aquello.
Desenterré la tumba de mi abuela con ayuda de una pala, completamente fuera de mí. Cuando abrí el ataúd, estaba vacío. No había cuerpo, ni ropa, ni flores, solo su teléfono, sonando con una videollamada entrante. Contesté. La pantalla mostró mi propio departamento. En la cama, alguien dormía bajo mis sábanas. Era yo. Regresé desesperado. Encontré la puerta entreabierta y todas las luces apagadas. En mi habitación estaba mi cuerpo acostado, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Sobre mi pecho descansaba el celular de mi abuela reproduciendo la videollamada en tiempo real. La sombra estaba de pie junto a la cama. Esta vez habló con mi voz. Gracias por traerme hasta aquí. Comprendí la verdad demasiado tarde. Yo había muerto en el accidente camino a casa de mi abuela aquella noche. Todo lo que viví después fue la cosa que respondió usando mi cuerpo, mis recuerdos y mi voz. La llamada no era una petición de ayuda, era una advertencia. Mi abuela lloraba porque sabía que algo venía conmigo, y mientras entendía eso, vi a mi doble salir de mi departamento, sonriendo, listo para llamar al siguiente nombre de la familia. Esa noche me tocó entrar al edificio a las 10 en punto, como en cualquier otro turno. Llevo años trabajando como guardia nocturno, y por lo que ocurrió después, prefiero mantener mi nombre en el anonimato. Siempre pensé que conocía cada rincón de ese lugar. Los pasillos, las oficinas vacías, el zumbido de las luces y el silencio pesado de la madrugada. Pero aquella noche, entendí que no estaba solo. Algo más recorría esos pisos conmigo, observando cada paso que daba. Cerca de la 1 de la mañana estaba revisando las cámaras del tercer piso, cuando vi algo extraño en el monitor del pasillo norte. Una sombra oscura, con forma humana, se deslizaba detrás de mí mientras hacía mi ronda. Miré la hora de grabación. Era en tiempo real. Giré de inmediato, esperando encontrar a alguien a unos metros. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, con las luces blancas zumbando en silencio. Volví a la sala de monitoreo pensando que podía ser un reflejo o una falla de imagen. Revisé otra cámara del mismo piso desde otro ángulo. Ahí estaba otra vez. La figura aparecía detrás de mí, a no más de 2 pasos, siguiendo exactamente mi trayecto. No caminaba como una persona. Parecía deslizarse, sin mover piernas ni brazos. Lo peor era que su forma se detenía cada vez que yo me detenía. Salí de la cabina con la linterna en la mano y subí al tercer piso. Lo recorrí completo, revisando oficinas, baños y cuartos de servicio. No había señales de intrusión, puertas forzadas ni ventanas abiertas. Sin embargo, el ambiente era distinto. Sentía la presión de una presencia detrás de mí, como cuando sabes que alguien te observa en absoluto silencio. Cada vez que me giraba, solo veía el reflejo de mi linterna en los cristales. Al regresar a las cámaras, la sombra ya no estaba detrás de mí. Ahora aparecía parada frente al lente del pasillo, inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. Su silueta era alta, demasiado delgada, con la cabeza inclinada a un lado. No se distinguían rasgos, solo una negrura compacta que absorbía la luz. Cambié a otra cámara y la vi en otro piso al mismo tiempo. Eso fue lo primero que me hizo pensar que algo no era humano. Llamé por radio al supervisor del turno anterior para preguntarle si alguna vez había visto algo raro. Hubo unos segundos de silencio antes de que respondiera. Me dijo que no siguiera revisando el cuarto piso después de las 2 de la mañana. Le pregunté por qué. Solo contestó que el guardia anterior a mí renunció por algo relacionado con las cámaras. Después colgó sin dar más detalles. A las 2:10 decidí subir al cuarto piso. El elevador tardó más de lo normal en llegar, y durante el trayecto, la luz interior parpadeó 2 veces. Al abrirse las puertas, el piso estaba completamente oscuro, aunque el sistema debía mantener las luces de emergencia encendidas.
Caminé despacio con la linterna, sintiendo el eco de mis propios pasos. En una de las oficinas, escuché el sonido claro de una silla arrastrándose. Entré y encontré el lugar vacío, computadoras apagadas, escritorios limpios y persianas cerradas. Pero en el vidrio de la oficina del gerente vi mi reflejo, y detrás de él, la sombra. Esta vez estaba tan cerca que parecía pegarse a mi espalda. Me giré con violencia. Nada. Volví a mirar el cristal. La figura seguía ahí, inmóvil, justo detrás de mí, aunque el espacio real estaba vacío. Bajé a la sala de monitoreo con la respiración agitada y revisé grabaciones antiguas. Encontré archivos de meses atrás. En varios turnos nocturnos aparecía la misma silueta siguiendo a distintos guardias. Siempre a la misma hora, siempre en el cuarto piso. Luego noté algo peor. Uno de los videos mostraba al último guardia corriendo desesperado por el pasillo. La sombra lo seguía hasta que la imagen se cortaba. Busqué el reporte de aquel incidente en los archivos físicos del edificio. Encontré una carpeta guardada en un cajón sin etiqueta. El documento decía que, 3 años antes, un empleado de mantenimiento fue asesinado durante un robo nocturno. El cuerpo fue encontrado en el cuarto piso, detrás de la oficina del gerente. El guardia que debía vigilar esa noche nunca reportó nada y desapareció días después. A las 3 en punto, todas las cámaras comenzaron a mostrar interferencia. Pantallas con líneas, ruido visual y parpadeos. Solo una cámara permaneció estable, la del pasillo del cuarto piso. La sombra estaba de frente al lente. De pronto, levantó lentamente un brazo y señaló hacia la derecha, hacia la oficina donde había escuchado la silla. Sentí un frío insoportable, pero subí de nuevo. La puerta de la oficina estaba abierta, aunque juraba haberla cerrado. Entré y alumbré el piso. Había marcas oscuras junto al escritorio, como manchas antiguas que alguien había intentado limpiar. Al mover el mueble encontré una tabla del suelo ligeramente levantada. Debajo había una cavidad pequeña. Dentro encontré un reloj roto, una placa de seguridad y un diente humano. En ese momento escuché pasos detrás de mí. No eran ecos, eran lentos, arrastrados, pesados. Me giré y por primera vez la vi fuera de las cámaras. La silueta estaba al final de la oficina, más oscura que la propia oscuridad. No tenía rostro, pero podía sentir que me observaba. No se movía hacia mí, solo esperaba, y entonces entendí que no quería asustarme, quería mostrarme algo. Seguí la dirección de su brazo extendido hacia el muro lateral. Toqué la pared y noté una parte hueca. Encontré una puerta de mantenimiento oculta detrás de un archivero. Dentro había un cuarto estrecho con tuberías viejas y un olor insoportable a humedad y metal. En la esquina, cubierto con lonas, estaba el esqueleto de un hombre con uniforme de vigilancia. Junto a los restos encontré una credencial plastificada. Era del guardia desaparecido del reporte. En su libreta de notas, la última entrada decía que había visto a alguien entrar al edificio, pero que el gerente le ordenó no reportarlo. Debajo había otra línea escrita con desesperación. Si desaparezco, fue él. El nombre del gerente estaba anotado varias veces. Bajé de inmediato a confrontar al gerente residente, que aún vivía en el penthouse del edificio. Toqué la puerta y tardó varios minutos en abrir. Cuando vio la credencial en mi mano, su rostro cambió por completo. Antes de que pudiera hablar, intentó cerrar la puerta. Lo empujé y entré. Dentro había fotografías viejas del edificio, y entre ellas, una del empleado asesinado. El hombre terminó confesando. Años atrás había encubierto un robo interno que salió mal. El empleado de mantenimiento descubrió todo y fue asesinado. El guardia nocturno también vio demasiado, así que lo encerraron en el cuarto de mantenimiento hasta que murió. Desde entonces todos los vigilantes que trabajaban solos comenzaban a ver la sombra en cámaras. Mientras hablaba, las luces del penthouse se apagaron. El gerente comenzó a temblar mirando detrás de mí. Me giré y la silueta estaba ahí, mucho más definida. Por primera vez se distinguía un rostro deformado,
hundido, con los ojos completamente blancos. No me miraba a mí, miraba al gerente. La puerta se cerró sola con un golpe seco. La sombra avanzó lentamente hacia él. El gerente cayó de rodillas suplicando, repitiendo que había sido un accidente. La figura levantó un brazo y señaló la ventana. El hombre retrocedió aterrado hasta tropezar con la mesa de cristal. En su desesperación perdió el equilibrio y cayó desde el piso más alto del edificio. El golpe abajo sonó como un trueno seco en la madrugada. Cuando miré de nuevo al interior del departamento, la sombra ya no estaba. Regresé a la sala de cámaras antes de que llegara la policía. En el monitor del cuarto piso vi por última vez la silueta parada frente al lente. Lentamente inclinó la cabeza, como en señal de agradecimiento, y desapareció. El caso se cerró como suicidio, pero yo sé la verdad. Aquella noche no vi un fantasma buscando matar. Vi a alguien que llevaba años exigiendo justicia. Me llamo José Luis, tengo 34 años, y jamás imaginé que la decisión de comprar una casa cambiaría mi vida de la peor manera. Todo comenzó un sábado por la tarde, cuando fui con mi esposa Mariana y mi hijo Mateo, de 5 años, a visitar una propiedad en las afueras de la ciudad. El agente nos aseguró que era una oportunidad única, amplia, silenciosa y a muy buen precio. Desde afuera se veía perfecta, demasiado perfecta para lo que costaba. La fachada era antigua pero bien cuidada. Tenía paredes color crema, ventanas grandes y un pasillo lateral que conducía al patio trasero. Apenas cruzamos la puerta, Mateo soltó mi mano y comenzó a caminar por la sala con una sonrisa extraña. Pensé que solo estaba emocionado por el espacio, pero al llegar al pasillo que conectaba las habitaciones, se detuvo en seco. Miró hacia el fondo y saludó con la mano como si hubiera alguien ahí parado. Le pregunté a quién saludaba y respondió con total naturalidad: a la señora del pasillo. Mariana y yo intercambiamos una mirada incómoda. Pensamos que era producto de su imaginación, algo normal en un niño de su edad. El agente, un hombre de unos 50 años, sonrió nervioso y dijo que seguramente se refería al reflejo de una lámpara. No insistimos, pero desde ese momento sentí que algo no estaba bien en esa casa. Seguimos recorriendo las habitaciones. La cocina estaba impecable, los baños remodelados y el patio tenía espacio suficiente para que Mateo jugara. Sin embargo, cada vez que entrábamos a un nuevo cuarto, mi hijo miraba hacia la puerta y comenzaba a hablar en voz baja, como si alguien lo acompañara. En un momento lo escuché decir: «No, aquí no duermo yo, ese es el cuarto de mamá y papá». El tono con el que lo dijo me heló la sangre. Cuando entramos a la recámara principal, Mateo se escondió detrás de Mariana. Me dijo en voz baja que la señora estaba en la esquina, junto al closet, y que no quería que la miráramos. Giré de inmediato, pero no había nadie. Solo una sombra extraña proyectada por la luz de la ventana. Aún así, el ambiente se volvió pesado, casi sofocante. El aire dentro de esa habitación olía a humedad vieja, como si hubiera permanecido cerrada durante años. A pesar de todo, decidimos comprarla. El precio era demasiado bueno y la ubicación nos convenía. El agente insistió en que la habían rebajado porque los dueños anteriores se habían mudado con urgencia por trabajo. 2 semanas después, nos mudamos. La primera noche, mientras acomodábamos cajas, Mateo se quedó sentado en el pasillo, mirando hacia la oscuridad del fondo. Cuando le pregunté qué hacía, respondió: «La señora dice que no le gusta que movamos sus cosas». Pensé que era su imaginación otra vez, pero Mariana comenzó a notar cosas extrañas, juguetes que aparecían en lugares donde no los habíamos dejado, puertas entreabiertas y el sonido de pasos suaves en la madrugada. La tercera noche escuché claramente a Mateo hablar desde su cuarto. Fui pensando que estaba despierto, pero lo encontré dormido. La voz seguía sonando. Provenía del pasillo.
Era la voz de una mujer murmurando palabras que no lograba entender. A la mañana siguiente decidí revisar las fotos antiguas que el agente nos había dado de la casa antes de la remodelación. Eran imágenes de la familia anterior posando en la sala y en el patio. Al observarlas con atención, noté algo que me dejó inmóvil. En dos fotografías, detrás de la familia, al fondo del pasillo, se distinguía la figura de una mujer de pie. Vestía de blanco y tenía el rostro parcialmente cubierto por el cabello. Le mostré las fotos a Mariana y palideció de inmediato. En una de ellas, la mujer aparecía mucho más cerca que en la anterior, como si se hubiera movido entre una toma y otra. Esa misma noche, Mateo se despertó llorando. Corrimos a su cuarto y lo encontramos sentado en la cama, señalando la puerta. Entre sollozos nos dijo que la señora quería que jugara con ella en el pasillo porque estaba sola. Decidimos llamar al agente inmobiliario para preguntar por los dueños anteriores. Después de insistir mucho, finalmente nos dio un número telefónico. La mujer que respondió guardó silencio cuando mencioné la casa. Luego, con voz temblorosa, nos dijo que se habían ido porque su hija pequeña comenzó a hablar con una mujer del pasillo. Una semana después, la niña cayó por las escaleras en circunstancias nunca aclaradas. Esa confesión nos dejó destrozados. Mariana insistió en que debíamos irnos de inmediato, pero yo quería una explicación lógica. Esa noche coloqué mi teléfono grabando el pasillo mientras dormíamos. A las 3 de la madrugada, un golpe seco nos despertó. Corrí hacia afuera y encontré a Mateo parado descalzo a mitad del pasillo, mirando hacia la oscuridad. Su expresión no era la de un niño despierto. Parecía ausente, como si alguien lo guiara. Lo cargué de inmediato y lo llevé a nuestra habitación. A la mañana siguiente revisé la grabación. A las 2:57, una figura femenina apareció al fondo del pasillo. No caminaba, se deslizaba lentamente hacia la cámara. Su rostro estaba inclinado, y aunque la imagen era borrosa, pude distinguir una sonrisa demasiado amplia. Minutos después, la puerta del cuarto de Mateo se abrió sola y la figura desapareció dentro. No dije nada para no asustar más a Mariana, pero esa misma tarde fui al registro público a investigar la propiedad. Descubrí que la casa había pertenecido a una mujer llamada Elena Salgado, quien vivía sola con su hijo pequeño. Según el reporte policial, el niño desapareció y fue encontrado muerto detrás de un muro falso en el pasillo. La madre se suicidó días después dentro de la misma casa. Sentí un vacío en el estómago. Regresé corriendo y encontré a Mariana llorando. Mateo no estaba. La puerta principal seguía cerrada por dentro. Empezamos a buscarlo por toda la casa hasta escuchar su voz proveniente del pasillo. Decía: «Ya voy, señora». Corrí hacia el fondo y noté que una parte del muro sonaba hueca al golpearla. Recordé el reporte. Había algo detrás. Tomé un martillo del patio y comencé a romper la pared. Mariana gritaba mi nombre mientras el polvo llenaba el aire. Después de varios golpes, apareció una cavidad estrecha. Dentro estaba Mateo, sentado en la oscuridad, abrazando un muñeco viejo cubierto de polvo. Lo saqué de inmediato. Estaba en shock. Lo primero que dijo fue: «La señora está enojada porque no me quise quedar con su hijo». Esa noche hicimos maletas para irnos. Mientras Mariana acomodaba ropa, fui a guardar las fotografías antiguas. Al tomarlas, noté una nueva imagen que no estaba antes. Era una foto reciente de nuestra familia tomada en la sala. Nosotros estábamos de pie junto a Mateo. Detrás, en el pasillo, la mujer aparecía claramente abrazando a mi hijo por los hombros. Bajé corriendo con la foto en la mano, pero Mariana no estaba en la sala. Escuché su voz arriba, gritando desde el cuarto de Mateo. Subí de inmediato y la encontré forcejeando con la puerta del closet. Desde adentro se escuchaban golpes y el llanto de mi hijo. Logré abrirla a la fuerza. Mateo estaba acurrucado al fondo, mientras una sombra femenina se reflejaba en el espejo interior. Lo saqué de ahí y nos fuimos de la casa esa misma noche. Pasamos unos días en casa de mi suegra. Pensamos que todo había terminado, hasta que Mateo comenzó a despertarse, diciendo que la señora lo seguía viendo desde la puerta.
Una madrugada lo escuché hablar dormido. Repetía una frase una y otra vez. Ella dice que ya sabe dónde vivimos ahora. Volví solo a la casa decidido a terminar con todo. Rompí por completo el muro del pasillo y encontré restos de juguetes infantiles, ropa vieja y una caja metálica. Dentro había cartas escritas por Elena. En ellas confesaba que, tras la muerte de su hijo, comenzó a atraer a otros niños a la casa porque no soportaba estar sola. Su última línea decía: «Nunca me iré mientras escuche pasos en mi pasillo». Esa misma noche la casa se incendió por completo. La policía determinó que fue un cortocircuito, pero yo sé que no fue así. Desde entonces nos mudamos lejos, intentando rehacer nuestras vidas. Sin embargo, hace 2 noches desperté y encontré a Mateo de pie en la puerta de nuestra habitación. Sonreía en la oscuridad. Con una voz que no era la suya, dijo: «Papá, la señora dice que por fin encontró el camino a casa». Si llegaste hasta el final, gracias por acompañarme en estas historias que seguramente te dejarán pensando esta noche. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos relatos de terror, porque cada video trae experiencias aún más perturbadoras. Déjame en los comentarios cuál historia te impactó más y si te atreverías a escuchar otra antes de dormir.